Hola, esta es la presentación de nuestro proyecto B. Anteriormente ya hicimos un sorteo para que cada uno de nosotros presente una asignatura. El sorteo es el siguiente. Hola, mi nombre es Daria y yo les voy a presentar el tema de Fundamentos de Nutrición. Mi nombre es Marilú y yo les voy a presentar el tema de Antropología Cultural Alimentaria. Mi nombre es Amairani y les voy a presentar Estructura y Función del Cuerpo Humano. A mí me tocó Bioquímica. Esta asignatura la integramos en las demás, hablando de la importancia de las moléculas, biomoléculas orgánicas y el agua. También cabe mencionar que faltó un integrante, ella es Claudia Xicotencat. No le fue posible estar acá por problemas personales y familiares. La presentación es la siguiente, iniciamos. Hola a todos, les voy a presentar el tema Enfoques de la Alimentación. Profesor Ricardo, le doy la bienvenida e iniciamos con la presentación. Los enfoques de la alimentación mejoran la nutrición al aumentar la disponibilidad de una dieta adecuada desde el punto de vista nutricional, psicosociocultural y dietológico. El enfoque psicosociocultural corresponde a las actitudes y prácticas en que cierta parte de la sociedad ha ido siguiendo, ya sea por tabús alimentarios, hábitos dietéticos, publicidad engañosa, ignorancia, etc. Esto se debe a que hay personas que se dejan guiar por publicidad, ya sea porque quieren perder peso a base de dietas o no hacer ejercicio o simplemente consumir productos que no son necesarios para su dieta. El enfoque dietológico reconoce a los alimentos como vehículos de los nutrimentos, ya que constituyen el medio para satisfacer la necesidad básica de recibirlos. Con tan solo la forma de comprar alimentos, prepararlos y distribuirlos en la dieta o consumirlos con un estado de ánimo diferente, hace que las dietas sean realmente distintas, ya que hay personas que cuando tienen el autoestima bajo o problemas psicológicos, se refugian en los alimentos y esto hace que vengan los trastornos alimentarios. El enfoque nutriológico debe brindar un plan alimentario que cumpla con los requisitos básicos de una dieta correcta, saludable con ingestas progresivas, como incluir hidratos de carbono, proteínas, lípidos, vitaminas, minerales y no se nos olvide el más importante, el agua. El pan integral es el alimento específico del que vamos a hablar. El pan integral se denomina ya que posee una gran cantidad de fibra dietética, posee fundamentalmente una concentración de hidratos de carbono en forma de almidón. De acuerdo al enfoque nutriológico, una rebanada de pan integral aporta energía, proteínas, carbohidratos, fibra, grasa, sodio, potasio, calorías y calcio en cantidades diferentes. De acuerdo al enfoque dietológico, el pan integral es uno de los alimentos más beneficiosos que pueden incluirse en una dieta. Te ayudan a sentirte satisfecho ya que es rico en fibra. Es alto en micronutrientes como vitaminas y minerales, o simplemente para mantener una dieta sana. Estudios han demostrado que los hombres y mujeres que consumen dietas ricas en trigo están físicamente en buen estado y pesan menos que los que no lo hacen, como aquí tenemos un claro ejemplo. Dentro del enfoque psicosociocultural, el pan integral dentro de la sociedad mexicana es ingerido en mayor cantidad por personas enfermas o en estado de recuperación. Continuamos con nuestra presentación. Yo les voy a hablar de los carbohidratos o hidratos de carbono. Estos son compuestos orgánicos integrados principalmente por carbono, por hidrógeno y oxígeno. Son la principal fuente de energía ya que son los precursores de la creación de ATP. Los carbohidratos los almacenamos en forma de glucógeno en nuestros músculos. La clasificación de los carbohidratos o hidratos de carbono es la siguiente. Carbohidratos simples, entre ellos están los monosacáridos, que son la unidad principal de los carbohidratos. Los tres más importantes de función biológica es la glucosa, la fructosa y la galactosa. Los disacáridos son azúcares compuestos de dos monosacáridos, entre ellos están la sacarosa, la lactosa y la maltosa. Así como los oligosacáridos, son cadenas cortas de 3 o más monosacáridos. Los carbohidratos complejos, entre ellos están los polisacáridos. Estos son 10 o más monosacáridos unidos, como la celulosa, el glucógeno y el almidón. Las fuentes alimentarias, nosotros nos enfocamos en el almidón,
ya que este polisacárido lo contiene el pan integral. Este es el alimento que nosotros elegimos y del que ya les hablamos anteriormente. Las fuentes importantes en fibra son las siguientes: el pan integral de trigo, la cebada, los panes o galletas elaborados con salvado, la harina de maíz. Las recomendaciones dentro de una dieta balanceada son del 60% de hidratos de carbono. El 50% de estos deben de ser complejos y el 10% deben de ser de simples. Los requerimientos. Las cifras de requerimientos se obtienen por mediciones hechas individualmente. Esto quiere decir que cada persona necesita una medida específica de hidratos de carbono para su cuerpo. Estas son nuestras fuentes bibliográficas. Y aquí están los integrantes. Les agradecemos por su atención. Muchas gracias. Esta es la presentación de la asignatura de estructura y función del cuerpo humano. La relación del nutriólogo con el conocimiento sobre la estructura y funcionamiento del cuerpo humano es importante porque de ahí sabemos con exactitud el metabolismo, distribución y excreción de los alimentos que ingerimos. Buena nutrición humana. Debemos tener una buena alimentación para un desarrollo correcto de nuestro cuerpo. Esto nos ayuda a prevención de enfermedades, satisfacción de necesidades nutricionales, control de peso, mejor calidad de vida. La jerarquía estructural del cuerpo humano se divide en 6, que son átomos, células, tejidos, órganos, sistemas y organismos. La relación del compuesto orgánico y la estructura humana es que un compuesto orgánico es la sustancia química que contiene carbono formando enlaces, por ejemplo, carbono-carbono y carbono-hidrógeno. Las moléculas orgánicas pueden ser de dos tipos: moléculas orgánicas naturales y moléculas orgánicas artificiales. Las naturales son las sintetizadas por los seres vivos y las artificiales las sintetizadas por el hombre. Clasificación de compuestos orgánicos. Se clasifican en 4 categorías principales, que es carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. La célula, unidad morfológica y funcional de todo ser vivo. Características: sistema termodinámico, complejos que poseen una serie de elementos estructurales y funcionales comunes que posibilitan la supervivencia. Funciones: tienen la función de la nutrición, la relación y la reproducción. Clasificación de los tejidos en el cuerpo. Se dividen en 4, que es epitelial, conjuntivo, muscular y nervioso. El epitelial cubre superficies de órganos, forman glándulas y sirven para protección, secreción y absorción. Conjuntivo: se especializan en el soporte y unión de órganos. Nervioso: se especializa en la transmisión rápida de información codificada a otras células. El muscular: compuesto de células musculares y responden a estímulos. Sistema óseo saludable. Algunos minerales y vitaminas que se necesitan para mantener el sistema óseo saludable son calcio, fósforo, vitamina D y vitamina C. La importancia de adecuada ingesta necesaria de proteínas, carbohidratos y grasas para la formación, funcionamiento, contracción y obtención de energía del músculo es debido a las funciones de carbohidratos como protección de energía, potenciar los procesos de aprendizaje y memoria, ayuda a prevenir la cetosis. Se puede recomendar una ingesta diaria de 60%, 50% complejos, 10% simples. Proteínas. Las proteínas contenidas en los alimentos de origen animal tienen un valor biológico más alto que el de origen vegetal. Esto nos ayuda a que el músculo tenga un buen funcionamiento. Relación de la nutrición y el sistema nervioso. Nutrición para el sistema nervioso es que todos los alimentos, los aminoácidos esenciales, los cuales ayudan a la hora de sintetizar los neurotransmisores, se pueden encontrar en alimentos como la vitamina B.
que es el aguacate, plátanos y nueces, o en frutos secos. La relación de la endocrinología con el metabolismo. La endocrinología es la rama de la medicina que estudia el funcionamiento y las distintas enfermedades del sistema endocrino, glándulas y sus secreciones especificadas llamadas hormonas. La relación con el metabolismo es que actúa como una red de comunicación celular que corresponde a los estímulos, liberando hormonas y es encargado de diversas funciones metabólicas del organismo. En la bibliografía, gracias por su atención y eso sería todo. Bueno, esta es la línea del tiempo de la asignatura de antropología. El tema es evolución de la antropología cultural alimentaria. Introducción. Los sistemas alimentarios desde la antigüedad hasta el presente han tenido un desarrollo y diferenciación único. 5 millones antes de Cristo, descubrimiento del fuego. 18.000 antes de Cristo, fermentación de cereales. Paleolítico tardío, 40.000 a 10.000 antes de Cristo, cultura, grupos de migraciones en América, caza y recolección, los alimentos básicos, megafauna americana. Mesolítico, 10.000 a 7.000 antes de Cristo, cultura, caza, pesca y recolección, alimentos básicos, flora y fauna mexicana. 8.000 antes de Cristo se inicia la agricultura y ganadería en Asia y Europa. Neolítico, 7.000 a 2.500 antes de Cristo, cultura, domesticación de las plantas americanas, sus alimentos básicos, maíz, calabaza, frijol y chile, aguacate y tomate. 6.000 antes de Cristo inicia el consumo de la sal en Grecia. Se establece la práctica del cultivo en 6.800 a.C. Periodo preclásico. 2.500 a.C. a 200 después de Cristo, cultura olmeca, agricultura establecida, alimentos básicos, productos agrícolas y carne de pescado, tortugas, venados y perros domésticos. Periodo posclásico. 900 a 1521 después de Cristo, cultura imperio azteca en el altiplano y conquista española. Alimentos básicos, desarrollo de Chinampan y milpa, dieta tradicional mexicana. Periodo epiclásico, 650 a 900 después de Cristo. Cultura, florecimiento de cultura maya y zapoteca. Periodo clásico, 200 a 650 después de Cristo. Cultura, florecimiento y declinación de Teotihuacán en Cuenca de México. Alimentos básicos, cultivo de maíz, frijol, chile, tomate y amaranto, tamales, conejos, venados, patos, pescados e insectos. En el año 1202, la ley inglesa de los alimentos. En 1500, llegada de chocolate a Europa. Colonia en 1521 a 1810. Cultura, mestizaje genético entre caucásicos, indígenas y negros, desarrollo de castas y cimiento de heterogeneidad genética. Alimentos básicos, cocina novohispana, prohibición del amaranto, poco cultivo de chía y más de trigo y otros cereales y de la caña de azúcar, mestizaje alimentario con la introducción de nuevos ingredientes de Europa y Asia. En el año 1650 los españoles introducen el cultivo del arroz en América. En el año 1700 se descubren los detalles de metabolismo demostrando la oxidación. En 1742 uso de la estufa. En 1750 estudios científicos sobre la energía, las proteínas y vitaminas. En 1765 se abre el primer restaurante en París. En 1772 se crea el agua mineral. En 1801, primera fábrica azucarera. En 1807, primeras latas de conserva. Independiente en 1810 a 1910,
Cultura, castas, prohibición de los productos españoles e introducción de la comida estilo francés, alimentos básicos, platillos regionales. En 1820 se utiliza por primera vez el aceite de girasol para cocinar en Rusia. 1864 a 1867, en la época de Maximiliano, la alimentación mexicana ya se había transformado, pero recibió la influencia francesa y polaca. En 1864 a 1867, la gastronomía mexicana se manifestó en los mesones, posadas, restaurantes al estilo europeo, pastelerías y chocolaterías. En el año 1879 se fabrica el refrigerador doméstico. Moderno en 1910, cultura, mestizos y nativos mexicanos, globalización y transición epidemiológica, alimentos básicos, consumo de productos industrializados a cambio de la dieta tradicional mexicana. Inicio de la transición epidemiológica en salud. En 1910 estalló la Revolución Mexicana. En 1960, la transición epidemiológica en el país. En 1912 se abre el primer automat comida rápida. En 1913 se descubren las primeras vitaminas. En 1920 se crea el caramelo en Estados Unidos de América. En 1922 en Estados Unidos de América se diseña la pirámide alimentaria. En 1925 se inicia la industria de alimentos congelados. En 1940 se descubre la función de hidratos de carbono. En 1963, Revolución Verde Mundial. En 1964 se crea el Servicio de Alimentos y Nutrición. En 1982, en México, al ingresar a la economía globalizada con el Tratado de Libre Comercio, modificó el patrón de alimentación de los mexicanos. En 1992, alimentos transgénicos. En el año 2010, México se convierte en primer lugar en obesidad. En ese mismo año, gastronomía mexicana reconocida como patrimonio. Bueno, esta es la bibliografía de nuestra investigación. Y estos son los integrantes de mi equipo. Small intestine is a part of the digestive tract that connects the stomach and large intestine. It's divided into three parts: duodenum, duodenum, and ileum. Measuring approximately 7 m. The prostate. The prostate is a gland that is part of the male reproductive system, surrounds the urethra and ejaculatory ducts. It helps make semen, the fluid that contains sperm. In the case of prostate cancer that affects some men over 15, then to tumors that cause pain. Clavicle. It is a long bone situated in the back of front and open in the thorax. It is doubled in two parts, in front to S. It has two sides, open and lower, and extremities inside, and lower, and extremities inside and outward. The liver. It's a resource, the large and the most important for its metabolic activity of proteins. It's divided in 4 parts: right lobe, left lobe, square lobe, and the square lobe. The most common diseases of the liver include liver cancer and liver cirrhosis. It is the cervical. There are 7 cervical vertebrae. They are located in the neck. Its function is to support the head
and allowing their movements. The C1 vertebrate palate atlas and the C2 vertebrate palate axis. C3 and C6 vertebrate similar to C2. C7 vertebrate is now as vertebra the most common disease in this area are degenerative disc disease and joints.